Llegó el eclipse filosófico. Berserk y la filosofía 6. Hola amigos, soy Rafael Robles. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Berserk y la filosofía. Hoy con un espectacular volumen 6 de la editorial Panini, donde nos van a hablar del eclipse. Ese acontecimiento espectacular, sumamente y maravillosamente reflejado por el autor Kentaro Miura. Nosotros vamos a sacarle el contenido filosófico de muchas de estas viñetas a partir de las grandes obras de la filosofía. Si ustedes están interesados, acompáñenme. Vamos a por ello. Bueno, ya en las primeras páginas nos encontramos con un ser sumamente demoníaco. Una especie de mono, de gorila, de chimpancé inteligente y maligno, como pueden ver en esta viñeta. Mirad los ojos penetrantes y malignos y tiene una ansia de poder tremenda. Y en general el mal también está asociado de alguna manera con la inteligencia. Los que de verdad son malos y pueden conseguir sus logros son inteligentes y este lo sabe muy bien. Fijaos lo que dice aquí la viñeta. Tenemos a un noble, un rey ahí sumamente preocupado y vemos que está el gorila chimpancé hablando con un gigante. Le dice: para conquistar la lealtad de un grupo hay que hacer un poco de teatro. Y esta vez más hay que someter a un montón de brutos. Así que necesitaré ciertas dosis de espectáculo. Espectáculo. Toma ya qué concepto tan actual, ¿no? En casos así, prosigue el simio diciendo, en casos así resulta imprescindible mostrar un poder abrumador, exudar carisma. En esta viñeta se resume la sociedad del espectáculo. Y sobre la sociedad del espectáculo nos habló Guy Debord, en un libro que se llama así, La sociedad del espectáculo. Y en el epígrafe 30 dice lo siguiente, que es muy aplicable a estas viñetas. Dice: la alienación del espectador en favor del objeto contemplado, que es el resultado de su propia actividad inconsciente, se expresa de este modo. Dos puntos. Cuanto más contempla, menos vive. Cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo en relación con el hombre activo se hace manifiesta en el hecho de que sus propios gestos dejan de ser suyos para convertirse en los gestos de otro, que los representa para él. La razón de que el espectador no se encuentra en casa en ninguna parte es que el espectáculo está en todas partes. Guy Debord. El dueño del espectáculo es el dueño del mundo. Por eso estas fuerzas malignas quieren hacerse con el espectáculo, con protagonizarlo. Nuestros amigos Griffith, la banda del alcohol, Casca, etc., intentarán acabar con estos demonios. Pero mientras estos demonios tengan carisma y dominen el espectáculo, lo van a tener muy difícil. Siguiente viñeta. Observamos a la banda del halcón que, tras unos violentos acontecimientos guerreros, ha conseguido liberar a los pobres campesinos de las malas bestias. Y entonces los campesinos se sienten agradecidos. Y vemos aquí a Casca, que ella misma dice: ay, pues disculpe las molestias. No solo nos presta sus caballos, sino que encima pone a nuestra disposición su carro. Déjeme recompensarle por las molestias, le dice Casca al líder de los campesinos. Y este responde: créeme que salgo ganando. Es un honor para nosotros
poder ser útiles con tan poca cosa al señor Griffith y a su banda del Halcón. Los héroes redentores de esta nación. Bien, vemos aquí una situación de agradecimiento. Claro, una cosa son las palabras y otra cosa es lo que de verdad implican esas palabras. Este hecho lo estudió el gran John Austin en un libro extraordinario e importante que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y en su conferencia 6 dice lo siguiente, que en parte tiene que ver con esta situación. Dice así: consideremos dos tipos clásicos de casos en los que se presenta este problema. Ellos exhiben algunas de las características propias del desarrollo de las fórmulas explícitamente realizativas, performativas, es decir, que se ven, no solamente consisten en emitir unos sonidos, sino que hay unas consecuencias cuando se emiten esos sonidos y que además hay un estado interior mental asociado a esos sonidos. No son meras palabras, y eso es lo que trato de dirimir. Este campesino, ¿son solo palabras formales? Bueno, ya está prestando sus caballos, eso ya es un hecho puramente performativo. Vamos a seguir. Dice así: hay numerosos casos en la vida de los hombres en los que sentir una determinada emoción o deseo, o adoptar una actitud, está convencionalmente considerado como una respuesta o reacción adecuada o apropiada respecto de cierto estado de cosas, que incluye la realización de cierto acto por otro. Esto es, hay casos en los que tal respuesta es lo natural, o preferiríamos considerarlo así. En tales circunstancias es posible y corriente que en realidad sintamos la emoción o el deseo en cuestión. Y toda vez que nuestras emociones o deseos no son fácilmente descubribles por los demás, estamos viendo las emociones de verdad de estos campesinos, estamos dentro de su mente, incluso de casca, estamos dentro de su mente para ver si son solo palabras o no. Por eso dice Austin: y toda vez que nuestras emociones o deseos no son fácilmente descubribles por los demás, es común que queramos informar a estos que los tenemos. Aunque por razones muy poco diferentes en distintos casos y quizá menos dignas de encomio, es comprensible que sea de rigor expresar estos sentimientos si los tenemos, y hasta llegar a expresarlos cuando se considera que tenerlos es lo que corresponde, aunque no sintamos en realidad nada de lo que expresamos. Daremos algunos ejemplos de expresiones conectadas con esto. Y aquí Austin propone 3 columnas. 1, por un ejemplo, agradezco. 2, estoy agradecido. 3, siento gratitud. La primera columna contiene expresiones realizativas, performativas. Las expresiones de la segunda no son puramente descriptivas, sino semidescriptivas, y las de la tercera son simples informes. Hay, pues, numerosas expresiones, entre ellas algunas muy importantes, que padecen una deliberada ambivalencia o se benefician con ella. Tal ambivalencia es combatida mediante la constante introducción de frases que deliberadamente son realizativos puros. ¿Estamos aquí en la imagen, en la viñeta, ante una situación de sinceridad o de mera palabrería? Es tal la entrega que hace el grupo del Halcón, la banda del Halcón, se juegan su vida, digamos que por los demás o por ellos mismos. Probablemente sea por ellos mismos. Hay un egoísmo en todo esto. Pero desde su egoísmo están beneficiando a las pobres personas cuyos territorios se están liberando de la maldad. Estos agradecimientos son puramente performativos. Páginas más adelante vemos a Griffith y la banda del Halcón luchando en unas escenas absolutamente violentas, acabando con los monstruos.
Y en esta viñeta vemos a ese monstruo que hemos visto antes, simiesco, diabólico, absoluto, poderoso, inteligente, que va a estar a punto de ser vencido por Griffith. Pero antes de eso dice: lo bueno está por venir. En esta vida hay que ser optimista. ¿Cuántas veces tendré que decirlo? Cuando aquí dice lo bueno, ya veis que a lo largo de toda la obra de Berserk los elementos éticos son impresionantes, los dilemas que se van planteando, los conceptos sobre ética y demás. Entonces aquí se vuelve a plantear, y cuando hablamos de lo bueno, hay que referirse a Kant. Y Kant, en la crítica de la razón práctica, dice así: aquello que debemos llamar bueno ha de suponer un objeto de la capacidad desiderativa a juicio de cualquier ser humano razonable. Razonable. ¿Este simio es razonable? A juicio de cualquier ser humano razonable. Y lo malo tiene que constituir un objeto aborrecible ante los ojos de cada cual. Por consiguiente, para este dictamen se precisa de la razón más que del sentido. Así sucede con la veracidad en contraposición a la mentira, con la justicia en oposición a la violencia, etc. Pero podemos calificar como malo algo que al mismo tiempo cualquiera ha de considerar bueno, ya sea mediata o inmediatamente. Quien se somete a una operación quirúrgica la siente sin duda como un mal físico, pero tanto él como cualquier otro lo considerarán algo bueno merced a la razón. Pero si quien gusta de hostigar e intranquilizar a los amantes de la paz tropieza finalmente con alguien que le propina una buena tunda, tal cosa supone desde luego un mal físico, pero cualquiera le concederá su asentimiento y lo tendrá por algo bueno de suyo, aun cuando no se derivara nada más de ahí. E incluso el propio apaleado ha de reconocer en su razón que se le ha hecho justicia, al ver aquí ejecutada con exactitud aquella proporción entre bienestar y buen comportamiento que la razón le presenta inevitablemente. Qué grande es Kant. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos aplicar la ética a los animales, a los simios inteligentes, como en este caso, ¿pueden ser considerados interlocutores válidos? ¿Su concepto de lo bueno es lo mismo que para los seres humanos? ¿Podemos dialogar con un diablo? ¿Podemos llegar a acuerdos? Ahí dejo la pregunta. Pues bien, continúa el fragor de la batalla y vemos a Griffith con el simio luchando. Su famosa espada está a punto de cortar y atravesar el cuerpo de este diablo. Y Griffith le ha dicho: ¿qué te has creído? ¿Qué te has creído? Dice aquí: ¿quién te has creído tú que soy? ¿Quién te has creído tú que soy? No queda claro si se lo dice Griffith al diablo o el diablo a Griffith. En cualquier caso, esa cuestión de la creencia es muy filosófica y la trató Ortega en Ideas y Creencias, un pequeño ensayito en el que he extraído el siguiente párrafo. Dos parrafitos que dicen así: las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre que acontece la vida. Porque ellas, las creencias, nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas vivimos, nos movemos y somos. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos,
sino que actúan latentes, como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa, no tenemos la idea de esa cosa, sino que simplemente contamos con ella. En cambio, las ideas, frente a las creencias, que salen aquí a colación en estas viñetas, están las ideas. Y dice Ortega sobre las ideas, es decir, los pensamientos que tenemos sobre las cosas, sean originales o recibidos, no poseen en nuestra vida valor de realidad. Actúan en ella precisamente como pensamientos nuestros y solo como tales. Esto significa que toda nuestra vida intelectual es secundaria a nuestra vida real o auténtica y representa a esta solo en una dimensión virtual o imaginaria. Se preguntará qué significa entonces la verdad de las ideas, de las teorías. Respondo. La verdad o falsedad de una idea es una cuestión de política interior dentro del mundo imaginario de nuestras ideas. Una idea es verdadera cuando corresponde a la idea que tenemos de la realidad. Pero nuestra idea de la realidad no es nuestra realidad. Esta consiste en todo aquello con que de hecho contamos al vivir. Ahora bien, de la mayor parte de las cosas con que de hecho contamos no tenemos la menor idea. Y si la tenemos, por un especial esfuerzo de reflexión sobre nosotros mismos, es indiferente porque no nos es realidad en cuanto a idea, sino al contrario, en la medida en que no nos es solo idea, sino creencia infraintelectual. Griffith, en esta escena, tiene una creencia sobre el diablo. O el diablo sobre Griffith. ¿Qué te has creído? O sea, ¿tú qué imagen tienes de mí? ¿Quién te crees que soy yo? Ese ¿qué te crees que soy yo? Es fundamental, porque puede tener una idea diametralmente opuesta a lo que realmente uno es, pero esa creencia que tiene Griffith o que tiene el monstruo es la que le va a hacer actuar. Por eso dice Ortega que las creencias constituyen la base de nuestra vida, aunque sea falso. La mayor parte de la gente ve este monstruo, se asusta y se va corriendo. Pero Griffith tiene una idea de este monstruo como que es vencible, que se puede acabar con él. Y si tú crees que puedes acabar con él, lo acabarás matando o mueres en el intento, pero por lo menos lo intentas. Por eso esa diferenciación que hace entre ideas y creencias el gran José Ortega y Gasset. Páginas más adelante encuentro también una situación muy filosófica. Nos encontramos con Griffith y con Casca, que están dialogando en torno a la muerte. Están entre una batalla y el advenimiento próximo de eso que se ha conocido como el eclipse. Y dice así Casca, dice, no somos niños peleándonos. Una retirada no equivale a una derrota. Una vez te mueres, no hay marcha atrás, se acabó lo que se daba. A ver si te lo metes en la cabeza de una santa vez y maduras. ¿Veis? La muerte. No haría de mercenario si no estuviese preparado para morir, dice Guts. Preparado para morir. Por eso puedo ser mercenario. Encima que venzo, me llevo una bronca, dice aquí en silencio, ¿no? Murmurando. Le coge del brazo, parece que le acaricia. Casca siente una gran pena y quizá amor también, bueno, amor. Entonces, muérete y punto, le dice Casca. Y vemos que a Casca le salen unas lágrimas. Guts está dispuesto a morir. No tiene miedo a la muerte. De la muerte se ha escrito mucho en filosofía, pero quizás Ser y Tiempo es un libro complejo, pero que pone luz al respecto. Ser y Tiempo. Aquí lo tengo, Ser y Tiempo. Vamos a leer un fragmento de Ser y Tiempo. A ver si esto nos puede aclarar por qué esa obsesión de Guts por la muerte. O más que obsesión, indiferencia. Morir es un acto que está ahí. Vamos a ver qué dice Heidegger, Martin Heidegger. El estar vuelto hacia la muerte es esencialmente angustia. Eso es Casca. A Casca la vemos angustiada porque le preocupa la muerte. Pero sin embargo, tenemos aquí a Guts despreocupado
incluso refunfuñando. Jolín, me está regañando. Cuando está hablando de algo importante, me está regañando. Como si no fuera importante, como si le estuviera hablando de algo, pues si vamos al cine o no. No, le está hablando de la muerte. Por eso dice Heidegger, el estar vuelto hacia la muerte es esencialmente angustia. De ello da testimonio infalible, aunque solo indirecto, el estar vuelto hacia la muerte ya caracterizado cuando, trocando la angustia en miedo cobarde, anuncia, con la superación de este miedo cobarde, la cobardía ante la angustia. Las características del proyecto existencial del modo propio de estar vuelto hacia la muerte pueden resumirse de la siguiente manera. Heidegger escribe un poco enrevesadamente. Lo ideal es que cojáis el texto, lo subrayéis, hagáis vuestros mapas conceptuales y demás. Yo lo leo y dice así. El adelantarse le revela al Dasein, el ser ahí, el ser humano ahí arrojado, el ser ahí, ¿no? Repito, el adelantarse le revela al Dasein su pérdida en el uno mismo y lo conduce ante la posibilidad de ser sí mismo sin el apoyo primario de la solicitud ocupada, y de serlo en una libertad apasionada, libre de las ilusiones del uno, libertad fáctica, cierta de sí misma y acosada por la angustia. 2 puntos. La libertad para la muerte. Todos los respectos intereses al estar vuelto hacia la muerte y que apuntan al contenido pleno de la extrema posibilidad del Dasein, ya caracterizada, convergen en un punto. 2 puntos. Revelar, desarrollar y fijar el adelantarse por ellos constituido como posibilitación de esa posibilidad. La delimitación existencialmente proyectante del adelantarse ha hecho visible la posibilidad ontológica de un modo propio de estar existentivamente vuelto hacia la muerte. Con ello surge entonces la posibilidad de un modo propio de poder estar entero del Dasein, pero tan solo como una posibilidad ontológica. Es verdad que este proyecto existencial del adelantarse se ha ceñido a las estructuras del Dasein ya alcanzadas, haciendo que, en cierto modo, el Dasein mismo se proyecte hacia esa posibilidad, sin proponerse un ideal concreto de existencia, ni imponérselo desde fuera. Pero este estar vuelto hacia la muerte, existencialmente posible, sigue siendo, pese a ello, desde el punto de vista existentivo, una exigencia fantástica. La posibilidad ontológica de un modo propio de poder estar entero del Dasein no significa nada mientras no se haya hecho ver desde el Dasein mismo el correspondiente poder ser óntico. ¿Se proyecta alguna vez el Dasein fácticamente en semejante estar vuelto hacia la muerte? ¿Exige siquiera desde el fondo de su ser más propio un modo propio de poder ser que esté determinado por el adelantarse? Se van produciendo los conflictos bélicos, las guerras, la sangre, las mutilaciones, las muertes, y parece que el universo se abre y empiezan a llegar monstruos a la realidad humana. Esta imagen, sin palabras, lo explica todo. Un gran monstruo vemos aquí, con una cornamenta bien musculado, otros infraseres que parece que se les ven las vísceras, y la banda del halcón con sus lanzas, liderados por Guts, tratando de hacer frente a estas monstruosidades. Miren, unas garras horrorosas, están a punto de morir. Son los preámbulos del eclipse. ¿Cómo se puede hablar del diablo? Hay libros. Hay un libro interesante como por ejemplo Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, escrito por Rudolf Otto. Tiene un pasaje aquí citando a Goethe que puede poner luz a esta maravillosa, sorprendente y filosófica viñeta de Kentaro Miura. Dice así:
Lo más característico en su representación de lo demoníaco es que rebasa todo concepto, toda inteligencia y razón, y en consecuencia no es expresable, sino inaprensible. Eso dice Otto. Kentaro Miura, en cualquier caso, lo demoníaco, con esta simple viñeta lo ha reflejado bastante bien. Pero no tenemos ni idea de lo que es el mal de verdad, esto de aquí. Esto dice Goethe, que lo cita Otto, dice, lo demoníaco es aquello que no puede resolverse ni por el entendimiento ni por la razón. Escoge para sí casi siempre oscuros tiempos. En una ciudad prosaica y clara, como Berlín, no encuentra ocasión de manifestarse. En la poesía hay algo demoníaco, sobre todo en la inconsciente, a la que le viene corto todo entendimiento y toda razón, y que por lo tanto actúa por encima de todos los conceptos. Lo mismo ocurre en grado sumo en la música, la cual está a tan alto nivel que no hay entendimiento que pueda alcanzarla, y produce un efecto que todos se enseñorea, sin que nadie sepa darse cuenta de ello. El culto religioso, por lo mismo, no puede prescindir de lo demoníaco, es uno de los medios mejores para obrar maravillas sobre los hombres. ¿No parece también, pregunta Eckermann, lo demoníaco en los acontecimientos? ¿No aparece ahí en los acontecimientos? Muy marcadamente, responde Goethe, en todo aquello que no podemos resolver por entendimiento y razón. Se manifiesta de las maneras más distintas en toda la naturaleza, en la visible como en la invisible. Algunas criaturas son totalmente demoníacas y otras solo en parte. En la guerra, en las batallas, en la violencia, llegan momentos de gran debilidad. Y volvemos a uno de los diálogos entre Griffith y Casca. Casca dice, somos débiles. Y por eso nos aferramos a otras personas y a nuestros sueños. Somos débiles y por eso nos aferramos a otras personas y a nuestros sueños. Esto me lleva a hablar de Foucault, un librito interesante que se llama Tecnologías del Yo, un pequeño ensayo, donde habla, ¿qué son esas tecnologías del yo? Voy a leer este parrafito porque es muy aplicable. Esas tecnologías del yo que nos permiten ir transformándonos. Como aquí dice Casca, somos débiles, ¿qué hay que hacer para transformarnos y evitar ser débiles o compensarlo de alguna manera? Pues entregarnos a otras personas, entregarnos a nuestros sueños. Es decir, de alguna manera renunciar a nuestro yo puede ser. Vamos a ver qué dice Foucault. Dice así, a modo de contextualización, debemos comprender que existen 4 tipos principales de estas tecnologías y que cada una de ellas representa una matriz de la razón práctica. A nosotros nos interesa la cuarta, pero hay 3 primeras que cita rápidamente y dice así. La primera, tecnología de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas. 2. Tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones. 3. Tecnologías de poder que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación y consisten en una objetivación del sujeto. Y cuarta, la tecnología que nos interesa para esta escena. Tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Páginas más adelante nos encontramos con otra escena deliciosa de discusión filosófica, ¿no? Sabéis que Nietzsche está muy presente en toda la obra
a lo largo de toda la obra de Berserk. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Aquí volvemos otra vez a Nietzsche. Fijaos lo que dicen. Y aquí nuestros personajes dicen, dejar atrás a los que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Dejar atrás a los que no pueden levantarse. Es una de las normas de acero de la guerra. De lo contrario, uno no puede sobrevivir. Maquiavelo también está muy presente en esta escena, ¿no? Pero vamos a ir a Nietzsche, al Así habló Zaratustra. Y vamos al capítulo que se titula De la guerra y el pueblo guerrero, donde aparece esta cuestión de que, oye, a los que no pueden hay que dejarles morir, porque hay que ayudarles. También podemos hablar aquí de la cuestión del superhombre nietzscheano y de muchas otras cuestiones, pero nos vamos a centrar en esto de la guerra y el pueblo guerrero, que creo que puede poner luz a esta escena. Bueno, la escena es la excusa, poner luz a toda la obra, para interpretarla de una manera filosófica. Son 3 páginas que creo que pueden ser de interés leerlas. Dice así: no queremos que con nosotros sean indulgentes nuestros mejores enemigos, ni tampoco aquellos a quienes amamos a fondo. Por ello, dejadme que os diga la verdad. Hermanos míos en la guerra, yo os amo a fondo, yo soy y he sido siempre vuestro igual. Y yo soy también vuestro mejor enemigo, por ello, dejadme que os diga la verdad. Yo sé del odio y de la envidia de vuestro corazón. No sois bastante grandes para no conocer odio y envidia. Sed pues bastante grandes para no avergonzaros de ellos. Y si no podéis ser santos del conocimiento, sed al menos guerreros de él. Estos son los acompañantes y los precursores de tal santidad. Veo muchos soldados, muchos guerreros, es lo que quisiera yo ver. Uniforme, se llama lo que llevan puesto. Ojalá no sea uniformidad lo que con ello encubren. Debéis ser de aquellos cuyos ojos buscan siempre un enemigo, vuestro enemigo. Y en algunos de vosotros hay un odio a primera vista. Debéis buscar vuestro enemigo, debéis hacer vuestra guerra y hacerla por vuestros pensamientos. Y si vuestro pensamiento sucumbe, vuestra honestidad debe cantar victoria a causa de ello. Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz corta más que la larga. A vosotros no os aconsejo el trabajo, sino la lucha. A vosotros no os aconsejo la paz, sino la victoria. Sea vuestro trabajo una lucha, sea vuestra paz una victoria. Solo se puede estar callado y tranquilo cuando se tiene una flecha y un arco. De lo contrario, se charla y se disputa. Sea vuestra paz una victoria. ¿Vosotros decís que la buena causa es la que santifica incluso la guerra? Yo os digo, la buena guerra es la que santifica toda causa. La guerra y el valor han hecho más cosas grandes que el amor al prójimo. No vuestra compasión, sino vuestra valentía es la que ha salvado hasta ahora a quienes se hallaban en peligro. Esta es la escena, ¿eh? Repito. La guerra y el valor han hecho más cosas grandes que el amor al prójimo. No vuestra compasión, sino vuestra valentía es la que ha salvado hasta ahora a quienes se hallaban en peligro. ¿Qué es bueno?, preguntáis. Ser valiente es bueno. Dejad que las niñas pequeñas digan, ser bueno es ser bonito y a la vez conmovedor. Se dice que no tenéis corazón, pero vuestro corazón es auténtico y yo amo el pudor de vuestra cordialidad. Vosotros os avergonzáis de vuestra pleamar y otros se avergüenzan de su bajamar. ¿Sois feos? Bien, hermanos míos, envolveos en lo sublime, que es el manto de lo feo. Y si vuestra alma se hace grande, también se vuelve altanera, y en vuestra sublimidad hay maldad. Yo os conozco. En la maldad el altanero se encuentra con el debilucho, pero se malentienden recíprocamente. Yo os conozco. Solo os es lícito tener enemigos que haya que odiar, pero no enemigos para despreciar. Es necesario que estéis orgullosos de vuestro enemigo. Entonces los éxitos de él son también vuestros éxitos. Rebelión, esa es la nobleza en el esclavo. Sea vuestra nobleza obediencia. Vuestro propio mandar sea un obedecer.
Tú debes le suena a un buen guerrero más agradable que yo quiero, y a todo lo que os es amado debéis dejarle que primero os mande. Sea vuestro amor a la vida amor a vuestra esperanza más alta, y sea vuestra esperanza más alta el pensamiento más alto de la vida. Pero debéis permitir que yo os ordene vuestro pensamiento más alto. Y dice así: el hombre es algo que debe ser superado. Vivid, pues, vuestra vida de obediencia y de guerra. ¿Qué importa vivir mucho tiempo? ¿Qué guerrero quiere ser tratado con indulgencia? Yo no os trato con indulgencia. Yo os amo a fondo, hermanos míos, en la guerra. Así habló Zaratustra. Páginas más adelante volvemos a esos diálogos filosóficos entre Casca y Guts. En plena lucha, en plena guerra. Por eso se plantea Casca y dice: ¿por qué no nos percatamos de estas cosas hasta que se acaban o las perdemos? Es un tópico de los estoicos, ¿no? La vida se nos está yendo, no nos damos cuenta, y cuando ya está a punto de desaparecer, decimos: oye, ¿por qué no habré aprovechado ese momento? ¿Por qué no habré vivido mejor mi amor o esa cuestión que me apetecía hacer, pero que no la viví intensamente, ¿no? Bueno, pues vamos a Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, ¿no? Marco Aurelio, sus meditaciones. Al respecto de esta conversación dice: no desdeñes la muerte, antes bien acógela gustosamente, en la convicción de que esta muerte también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Porque ¿cuál es la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la vida, el salir de los dientes, la barba, las canas, la fecundación, la preñez, el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida? Tal es también tu propia disolución. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad, ni con vehemencia, ni con orgullo, sino guardarla, o mejor dicho, aguardarla, como una más de las actividades naturales. Y al igual que tú aguardas el momento en que salga del vientre de tu mujer el recién nacido, así también aguarda la hora en que tu alma se desprenderá de esa envoltura. Y si también quieres una regla vulgar que calle en tu corazón, sobre todo te pondrá en buena disposición ante la muerte la consideración relativa a aquellos objetos de los cuales vas a separarte y con cuyas costumbres tu alma ya no estará mezclada. Porque en absoluto es preciso chocar con ellos, sino preocuparse de ellos y soportarlos con dulzura. Recuerda, sin embargo, que te verás libre de unos hombres que no tienen los mismos principios que tú. Porque tan solo esto, si es que se da, podría arrastrarte y retenerte en la vida, a saber, que se te permitiera convivir con los que conservan los mismos principios que tú. Pero ahora estás viendo cuánto malestar se da en la discordia de la vida en común, hasta el punto de que puedes decir: ojalá llegaras cuanto antes, oh muerte, no vaya a ser que también yo me olvide de mí mismo. Nos acercamos ya al momento espeluznante del eclipse. Eso hay que leerlo. Eso no basta con leerlo de manera abstracta. Hay que ver lo magistral que es Kentaro Miura para poder plasmar con una serie de dibujos, con apenas letras, lo que es una cuestión cosmológica, podríamos decir. En esta imagen vemos que salen unas criaturas de ese cosmos, de esa otra dimensión. No sé, esto hay cosas donde las palabras no pueden llegar a explicar las cuestiones. Luego nos vamos a servir de Nietzsche para intentar entrever lo que aquí vemos. Pero vemos en primer lugar a Casca con su majestuoso caballo diciendo: ¿De dónde salen estos, tanta gente o tantas cosas? ¿De dónde sale? ¿Cuándo han...? Llegó la hora, dicen, llegó la hora. La hora del gran festival nocturno. El banquete que solo se celebra una vez cada 216 años. El eclipse, dice uno de estos. El eclipse. Aquí vemos a Guts sujetando a Griffith. ¡Vienen! ¡Están llegando! ¡Ya vienen! Nuestros soberanos superiores. El advenimiento de los 4 jinetes de la guardia.
un hecho que lo cambia todo. ¿Y qué se puede decir ante un acontecimiento espeluznante como este? Pues vamos a Nietzsche. Vamos a la ciencia jovial de Nietzsche, o la galla ciencia lo traducen algunos, ¿no? En el punto 318, que titula Sabiduría en el dolor, dice lo siguiente, porque esa es la actitud un poco que debe mantener Katz. Dice así: hay tanta sabiduría en el dolor como en el placer. Como este, el placer, aquel, el dolor, forma parte de las fuerzas más fundamentales a la hora de conservar la especie. Si no fuera así, esta habría quedado destruida hace mucho tiempo. Que el dolor haga daño no es un argumento en su contra, pues esa es su esencia. En el dolor escucho la voz de mando del capitán del barco. ¡Amainad velas! El atrevido navegante, hombre, tiene que haberse ejercitado de 1000 maneras en el arte de largar las velas. En caso contrario, se habría extinguido demasiado rápidamente y el océano se lo habría tragado enseguida. Nosotros también tenemos que saber vivir con una energía reducida. Tan pronto como el dolor da su señal de alarma, ha llegado la hora de reducirla. Un gran peligro posible, una tormenta se aproxima, entonces hacemos bien en inflarnos tan poco como sea posible. Es verdad que hay hombres que ante la cercanía del gran dolor escuchan precisamente la voz de mando contraria. Hombres que nunca miran más orgullosos, más felices y de manera más guerrera que cuando se cierne la tormenta. Sí, el mismo dolor les proporciona sus más grandes momentos. Estos son los hombres heroicos, los grandes distribuidores del dolor de la humanidad. Esos pocos o escasos seres humanos que necesitan precisamente la misma apología que necesita el dolor para sí mismo. Y a decir verdad, no se les debería negar. Se trata de fuerzas fundamentalmente conservadoras y favorecedoras de la especie, aunque no fuera más que porque se resisten a la comodidad y no disimulan su desagrado ante este tipo de felicidad. Bueno, y a continuación estamos viendo una de esas imágenes terroríficas, una de tantas imágenes gráficas, espeluznantes, terribles. Es la representación de ese momento del eclipse. Tenemos aquí a los caballeros observando la que se les viene encima, todos estos monstruos que si los vas mirando en detalle dices, madre mía lo que está por venir. Todo esto es muy metafórico, sumamente metafórico. ¿Y se puede hablar de todo esto? Difícilmente. Por eso tenemos que recurrir a Wittgenstein, al Tractatus Logico-Philosophicus, que lo termina con las siguientes palabras. Dice así: lo inexpresable ciertamente existe. Esto es inexpresable. Esto que vemos aquí es inexpresable, absolutamente. Y dice Wittgenstein, se muestra. Lo inexpresable se muestra. Es lo místico. Esta escena es absolutamente mística. Trascendente. Estos monstruos que se representan con ojos y con una serie de patas, de vísceras, de tentáculos. Todo esto no son más que imágenes que intentan aproximarse a ese concepto que es inaccesible. Es igual que la poesía. La poesía intenta llegar transformando el uso de las palabras a cierta cuestión inexpresable con las palabras. Pues esto es lo que consigue Kentaro Miura también con su manga, ¿no? Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. 6.53. El método correcto de la filosofía sería propiamente este. No decir nada más que lo que se puede decir. O sea, proposiciones de la ciencia natural. O sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio, no tendría el sentimiento de que le enseñábamos filosofía.
pero sería el único estrictamente correcto. 654. Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones. Entonces ve correctamente el mundo. Y termina 7. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Estas imágenes de Kentaro Miura son como la escalera de Wittgenstein. Nos ayudan a subir hasta ciertos conceptos, pero luego hay que desterrar las viñetas. Quedarnos con esos conceptos a los que nos ha elevado y tratar de superarlos, trascenderlos y seguir subiendo en ese conocimiento de tipo metafísico. Veamos a continuación la penúltima imagen que he considerado interesante por su contenido filosófico. Vemos aquí a Griffith corriendo y hay unas palabras que dicen: esto no es ninguna visión, es el escenario de tu consciencia. Griffith está corriendo en un círculo claro. Hay otro círculo claro que está vacío, parece que se dirige de un sitio al otro. No sabemos exactamente qué quiere decir Kentaro Miura con esto, pero está tratando de expresar lo que sucede en tu mente, en tu conciencia, en tu consciencia. Estamos asistiendo a ese proceso horrible del eclipse. La monstruosidad, lo demoníaco, la maldad más extrema se está abriendo y está penetrando las vidas de la humanidad. Eso no es ninguna visión. ¿Es una alucinación? No, es una cuestión mental, el escenario de tu conciencia. En el fondo, si tú eres tu conciencia, pues eso que ves, aunque sea fruto de alucinaciones, pues es real. En cuanto a esto, pues se ha escrito también mucho en filosofía de la mente, por ejemplo. Hay un libro de Thomas Nagel que se llama La mente y el cosmos. Y en la página 94 dice así: la filosofía no puede generar tales explicaciones, puede solamente señalar los lapsos que tienen y los obstáculos para construirlas con los materiales disponibles en el momento presente. Pero a diferencia del dualismo clásico, la existencia de mente y cuerpo, aquí hay solamente mente, en esto que nos enseña Berserk, Kentaro Miura, solamente hay cuerpo o hay cuerpo y mente. Dice: a diferencia del dualismo clásico, sugiero que no deberíamos renunciar a la aspiración de encontrar una explicación naturalista integradora de un nuevo tipo. Tal teoría no puede ser abordada directamente, requeriría muchos escenarios a lo largo de un gran periodo de tiempo, comenzando con una cantidad enormemente mayor de información empírica sobre las regularidades en la relación entre estados conscientes y estados cerebrales en nosotros mismos y en los organismos cercanos. Solamente más tarde podría la hipótesis reductiva formularse sobre esta base de evidencia. Pero creo que tiene sentido seguir la investigación no solo neurofisiológica, sino también evolutiva, teniendo en mente una cierta meta utópica a largo plazo. Deberíamos buscar una forma de comprender que nos capacite para vernos a nosotros mismos y a otros organismos conscientes como expresiones específicas simultáneamente del carácter físico y mental del universo. Alguien podría objetar que la vida es ya bastante difícil de entender considerada puramente como fenómeno físico y que la mente puede esperar. Pero añadiendo el requisito de que cualquier teoría de la vida también tiene que explicar el desarrollo de la conciencia, puede que el problema no empeore. Quizás, por el contrario, los rasgos añadidos del orden natural necesarios para explicar la mente contribuirán al final también a la explicación de la vida. Mientras más tiene que explicar una teoría, más poderosa tiene que ser. Y terminamos con Hegel, con la fenomenología del espíritu. Un libro sesudo, difícil, intenso, pero que puede poner luz a esta afirmación, ya terminando la obra, este volumen 6, que dice: en este mundo existen personas que nacen como llaves que mueven el mundo.
al margen de las castas y las clases promulgadas por los propios humanos. Un estamento especial y verdadero establecido por las inquebrantables leyes del universo. Gente con poder divino. Leo a Hegel. En esta obra cesa el trabajo de tipo instintivo que frente a la autoconciencia engendró a la obra exenta de conciencia. Pues en ella, en esa obra, la actividad del maestro de obras que constituye la autoconciencia, es decir, la actividad del maestro que es la que constituye el elemento autoconsciente, el elemento del self, se da la mano con, o viene a coincidir con, se da la mano con un interior a sí mismo autoconsciente, un interior que se expresa a sí mismo. El maestro de obras ha trabajado pues hasta levantarse hasta esa escisión de su propia conciencia, en la que el espíritu sale al encuentro del espíritu, es decir, la obra empieza a hablar a quien la produce. Y en esa unidad del espíritu autoconsciente consigo mismo en cuanto él se es la forma y el objeto de su conciencia, se purifican, pues esas sus mezclas, o esas sus mezcolanzas, ese su mezclarse, esas sus mezclas con aquella forma exenta de conciencia que caracterizaba a la forma o figura natural en la inmediatez de ésta. Aquellos monstruos o prodigios, tanto en lo que se refiere a habla como en lo que se refiere a acción, se disuelven en configuraciones espirituales o en figuraciones espirituales. Un exterior que ha retornado dentro de sí mismo, que ha vuelto sobre sí, y un interior que se expresa desde sí y en sí, es decir, que se exterioriza desde sí y en sí. Aquellos monstruos y prodigios, digo, se han disuelto en pensamiento, que es existencia, que se pare a sí misma, que mantiene su forma a la altura de sí y en conformidad consigo, y que es existencia clara. El espíritu se ha vuelto un artista. Complejo, pero se ajusta perfectamente a esta viñeta que trata de compartir Kentaro Miura, este concepto. Escuchadlo 3 o 4 veces y vais a ver el sentido de esta grandiosa viñeta. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que este recorrido de casi una hora haya sido interesante, que esto despierte el interés por el pensamiento filosófico a partir de las obras que estamos viendo, obras de arte, literarias, del manga. Es decir, siempre verlo con la perspectiva filosófica. Ese es el propósito de esta serie de episodios acerca de Berserk. Nos vemos en el próximo episodio. No sé si será de filosofía o no sé si será el capítulo 7 de Berserk, que es absolutamente demoledor, por utilizar un calificativo. Bueno, os dejo con el título de los libros que hemos visto y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y los que estáis empezando el curso, feliz inicio del curso 2023-2024. Nos vemos. ¡Hasta pronto!